En los peores momentos, las peores crisis, angustias y dolor, cuando necesitamos desesperadamente de respaldo, de apoyo, de empatía, de acompañamiento, es muy posible que estemos solos. No nos gusta, no nos agrada, pero Dios lo permite. A Cristo le sucedió esto. Estamos viendo los momentos críticos ya del encarcelamiento, del aprisionamiento de Cristo, y vemos ahí cómo Cristo, a pesar de que tenía personas, multitudes que lo siguieron, a pesar de que tuvo personas que les encargó cosas, les enseñó cómo hacerlo, ¿verdad? Y los mandó a que predicaran el evangelio. En su misericordia les enseñó y les dio autoridad. ¿Y dónde quedaron esos 70? A pesar de que hubo 12 con los que vivió junto con ellos día con día, prácticamente alrededor de 3 años, y les mostró su poder y pasaron los mejores momentos de su vida, ¿dónde quedaron esos 12? En ese momento tan crítico para Cristo, donde recibió el dolor más impresionante, inimaginable, cargó con la ira de Dios, y esos últimos instantes Cristo fue y estaba solo. Y nos dejó a nosotros un ejemplo. A Cristo lo abandonaron, pero Él nos dejó el ejemplo de perseverancia. Todos lo abandonaron, y en los siguientes versículos que leeremos, como incluso Pedro, que había prometido, ¿recuerdan lo que prometió Pedro? No me escandalizaré, no te voy a abandonar. ¿Qué más dijo? Daré mi vida por ti. Había prometido permanecer fiel a su maestro. Y vamos a ver qué tan terrible fue la verdadera respuesta de Pedro. Afirmó que no lo conocía. Es muy interesante porque este pasaje, a diferencia de otros en la Escritura, a diferencia de otros en los evangelios, sabemos que hay 4 evangelios. Este pasaje está registrado paralelamente por los 4 evangelistas. Muestra el testimonio de la caída de pecado de los apóstoles, y de forma muy específica de la de Pedro. Él mismo, porque sabemos que él fue el que le dictó estos pensamientos, estos acontecimientos a Marcos. Él mismo narra, el mismo apóstol Pedro narra sin omisión detalles, sin buscar justificarse, sin buscar aminorar su ofensa, su terrible ofensa al Señor. Lo cual no está manifestando a Pedro un cinismo orgulloso, sino el haber pasado por la cosecha amarga que la transgresión trae, y el haber recibido y ser definitivamente acogido por la maravillosa gracia divina que trae perdón y restauración. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo en la 2 Timoteo 3:16, es útil. 16 y 17 nos dice que es útil porque es palabra de Dios. Y hoy aprenderemos lo importante de negarnos
a confiar en nosotros mismos, que es algo que esta sociedad, este mundo nos impulsa demasiado y que lo hemos adoptado a veces sin darnos cuenta porque es cultural. ¿Qué significa que es cultural? Que lo traemos ahí, que lo vivimos y a veces ya ni siquiera realmente lo meditamos en eso, simplemente lo hacemos. Negarnos la autosatisfacción, negarnos a considerarnos lo más importante, entender la realidad de nuestra naturaleza dependiente de Dios. Así Dios nos creó. Y que sin Él, como el Señor dijo también en Juan 15, estamos perdidos. Nada podemos hacer. Sin Él estamos terriblemente vulnerables a pecar y ofenderlo. Aprenderemos hoy cómo evitar rechazar a Jesús. Así he titulado el día de hoy este tema: rechazar a Jesús. Marcos capítulo 14, 66. Hoy terminaremos el capítulo 14. Solo nos quedan 2 capítulos más para terminar el Evangelio de Marcos, que hemos estado examinando y aprendiendo y escuchando la voz de Dios, versículo por versículo. Qué maravillosa bendición poder haber estudiado este Evangelio o estar estudiándolo. Marcos 14, 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Perdón, leí mal. ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos a examinarla y provéenos, te rogamos en el nombre de Jesús, de un entendimiento espiritual, de un entendimiento de tu palabra, de lo que quieres hablarnos, a dónde quieres dirigir nuestro corazón, de lo que quieres limpiar también en nuestra forma de pensar. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a comprender que muchas motivaciones de lo que le pasaron a tus apóstoles o a los grandes hombres de Dios de tu palabra, al grande apóstol Pedro, podamos distinguir, Dios, que somos muy susceptibles a lo mismo y que seamos levantados hoy en un cuidado de nuestra propia vida, que podamos darnos cuenta de que podemos estar abandonando los medios de gracia que nos has dejado para vivir en comunión contigo, para morir a nosotros mismos y vivir agradándote. Permítenos comprender esto, confiar en ti, que si alguno está en la posición de haberte negado, como Pedro, podamos correr hacia ti en la búsqueda de un verdadero arrepentimiento, en la búsqueda de tu gracia y misericordia, que es lo más maravilloso que podemos ver en tu palabra, a ti mismo. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos amén. Creo que es muy interesante y valioso preguntarnos: ¿qué motivó a Pedro?
para hacer esto. Porque definitivamente muchos de nosotros hemos negado a Cristo. Muchos de nosotros hemos vivido bajo circunstancias muy semejantes. Entonces es valioso que nosotros podamos distinguir en el contexto de la Escritura cuáles son las motivaciones que pueden haber en el corazón. ¿Qué motivó a Pedro a rechazar a Jesús? A rechazar a su hermoso y grandioso maestro, al que había sido bueno. Ofenderlo de tal manera. Dice la narración de Marcos, podríamos decir que el mismo Pedro pudo recordar, y recordamos el contexto de todos los acontecimientos, y que es muy importante para poder mirar qué es lo que pasó con Pedro. Estudiábamos hace algunas semanas, ahí mismo el capítulo 14, que Cristo se apartó con sus discípulos al huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo Jesús ahí? Vamos a leerlo, versículo 37. Entonces Jesús vino, después de haber estado orando, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? O sea, seguro Jesús había orado más de una hora. Y Pedro, y qué interesante, que Pedro recuerda que Jesús personalmente le hace este cuestionamiento. No pudiste velar ni una hora. Y entonces Cristo se refiere a todos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que debía haber estado haciendo Pedro? Que es un discípulo, un aprendiz. ¿Qué más? Un seguidor. ¿A quién sigue? A un maestro. ¿Quién era su maestro? Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Qué tenían que hacer ellos? Orar. Horas antes de este momento crítico que señaló y selló la vida de Pedro y que queda registrada en los evangelios, el Señor nos dice que Pedro debía estar orando. La oración, que es uno de los medios de gracia de Dios para que nosotros tengamos comunión con el Padre. A través de la oración el Señor dice: ¿qué es lo que conocemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. La oración tiene ese propósito, que conozcamos la voluntad de Dios, que nosotros estemos preparados para oír la voz de Dios. Pedro no se preparó de esta manera. No estuvo en comunión con el Padre para entender la situación que estaba viviendo. Tan no la entendió que se durmió. ¿Qué nos enseña el Señor? Que el Señor nos dice que todos nosotros vamos a vivir un Acapulco Fest todos los días. Eso dice el Señor. Que te vas a tirar a la hamaca en la vida y todo va a ser color de rosa. Despreocúpate. No va a haber problemas. Yo voy a detener tu sufrimiento. ¿Eso dice Dios? No. Ese tipo de frases son muy atractivas a la gente. Son tan atractivas que puedes llenar lugares porque la gente no quiere sufrir. Pero el Señor nos prometió algo: van a sufrir. Dios no quiere evitarnos el sufrimiento. Dios nunca nos ha prometido eso, y es algo que como sus discípulos tenemos que entender. Las batallas van a venir, pero tenemos que, como Pedro no lo hizo, igual muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Y vienen crisis y vienen problemas y no estábamos listos para ver venir la batalla, para darnos cuenta que estamos en una batalla
¿Qué les dice Cristo a ellos? Velen y oren, estén atentos y estén en comunión. Eso es lo que nos va a llevar a afrontar la batalla con fortaleza y fe para salir vencedores. ¿Qué prefirió Pedro? ¿Qué ha preferido Gerardo? Y ponle el nombre a cada uno de ahí. ¿Qué prefirió Pedro? Estoy tan cansado. Dios sabe que lo amo, lo adoro, pero la vida es tan dura. Prefirió dormir, prefirió procurarse a sí mismo, prefirió descansar cuando era tiempo de guerrear. Era un tiempo de saber qué estaba pasando. Elwood Sanner, en su comentario El Santo Evangelio según San Marcos, dice: criterios livianos sobre el pecado conducen a nociones superficiales sobre la redención y, por último, roban su gloria a la cruz. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos damos cuenta. Bueno, yo creo que muchos de nosotros estamos demasiado acostumbrados, alineados al pecado. Todos se enojan. Es de humanos enojarse. La carne es débil. Y andamos sueltos. Somos capaces de vivir mintiendo, pero mentirijillas necesarias. ¿O cómo le llamamos? Mentiras piadosas. Uno es ninguno. Ay, luego no pasa nada. Algo que vamos a aprender hoy es que sí pasa. Definitivamente pasa. Y no tener, y lo que dice Sandra, ¿verdad?, tener un criterio liviano sobre el pecado. Nos empieza a habituar al pecado y nos damos cuenta que ese pecado nos lleva a otro pecado y lo empezamos a ver sencillo, ver fácil. No tener comunión con Dios. ¿Cuál es el pecado? Lo que implica, lo que le pasó. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué motivó? ¿Qué motivó a Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió? De entrada ya vimos, ¿verdad? Cristo nos los dice. Ahí su narración. En lugar de orar, en lugar de tener esa comunión, en lugar de ejercitarme en eso, prefiero ocuparme de mí mismo. Dice el versículo 66 de Marcos 14. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Qué interesante frase. Porque la respuesta de Pedro nos muestra que a Pedro no le importó haber estado con Jesús. No le importó. Es bien interesante que a veces hablas con algunas personas y le dices que realmente no te importó lo que te dije. ¿Y qué te dicen? No, sí me importó, pero es que estaba distraído. Entonces, entonces sí te importó, pero estabas distraído. Y ese es el sistema de pensamiento que tenemos. Quiero decir algo a toda costa, aunque abiertamente sea algo contradictorio. A ver, si se distrajo, si logró algo distraerlo,
¿qué importó más? Lo que tuve que poner atención en otra cosa. Entonces nos autoengañamos, ¿verdad? Tratando de ver, si me importó, nada más me distraje. Pues esa distracción es exactamente lo que hizo darte cuenta que no te importó lo que estaba diciendo. Y cosas por el estilo lo hacemos habitualmente. Somos expertos en engañar. Somos expertos en decir ese tipo de logismos que parecen que tenemos razón o que parece ser que nos hace tener razón. La realidad es que a Pedro no le importó lo bueno que había sido Jesús con él. O vamos a decirlo un poco más misericordiosamente, algo más le importó más. Otra cosa le dio mayor valor. Pero así funciona el pecado. No le importó lo bueno que había sido Jesús con él. Lo llevó en una vida maravillosa. Pedro vio sanidades, vio liberaciones de demonios. Pedro vio la gloria de Dios manifestarse en la transfiguración. Pero eso no pesó en su corazón. ¿Cómo es posible que olvidemos tan rápido los beneficios recibidos? ¿Cómo es posible que lleguemos a olvidar tan rápido las promesas de Dios, los beneficios de Dios que ha prometido que recibiremos? Así funciona la carne. Ese es nuestro enemigo. Es lo incomprensible del pecado en nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 103:2 que dice: bendice alma mía. No le está hablando a su prima Alma. ¿A quién le está hablando? A él mismo. Se está buscando autoconvencer de algo, de una realidad. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué se dice a sí mismo el salmista esto? Porque puede reconocer que eso es facilísimo. Y eso es lo importante que tenemos nosotros que aprender de qué le pasó a Pedro. ¿Por qué rechazó a Pedro? Porque es fácil olvidarse de los beneficios, como él se olvidó. Por eso es tan importante en la vida cristiana que seamos sumamente intencionales en el agradecimiento si queremos vencer el pecado. Tenemos que ser sumamente intencionales. Tenemos que amanecer en nuestra vida agradeciendo. Tenemos que dejar de ver el agradecimiento como un sistema litúrgico simple de algo que tengo que hacer. Por ejemplo, dar gracias por los alimentos, ¿no? Señor del firmamento, gracias por este alimento que va para adentro. Y ya, oraciones repetitivas. Yo me acuerdo que en mi casa siempre orábamos. Pero cuando no estamos enfocados en el agradecimiento, ¿qué terminas haciendo? Te puedo repetir la oración que todos nosotros nos aprendimos y que todos los días en la mesa de mis padres se rezaba para dar gracias por los alimentos. Y si empezabas a comer, sentías un zape de papá. No hemos dado gracias. Pero se empezó a volver un ritual. Hay que tener cuidado. No es solo hacer algo como que se tiene que hacer repetido. No, es tener una intención, que darme cuenta de mi facilidad que tengo para dejar de reconocer lo bueno que Dios ha sido conmigo, porque eso le pasó a Pedro. Estabas con Jesús Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y entonces Pedro se salió al portal y un gallo cantó. Qué interesante escena. Se salió al portal. ¿Por qué? El portal es la puerta. Porque él sintió riesgo, sintió peligro.
¿Qué fue lo que hizo a Pedro negar a Jesús? El miedo. Él se preocupó solo por sí mismo. A él le importó él mismo, tuvo miedo a morir. Si Cristo lo habían encarcelado y la tendencia de verdad que él estaba viendo hacia Cristo era llevarlo a la muerte, había una amenaza de muerte, y dijo, si me ven junto a él, ¿qué van a decir? Pues voy para lo mismo. Se preocupó solo por él mismo, por defenderse. Nosotros conocemos en la historia, en la mayoría de las historias de la iglesia cristiana, muchas historias, hay varios libros que se han escrito acerca de los mártires de la iglesia a lo largo de la historia. Hay muchos libros. ¿Por qué? Porque eso exalta y eso es algo maravilloso, es algo que Dios pone. Pero hay algunos eruditos, comentaristas, que dicen, y creo que cuando tú lees la carta a los Hebreos con esta perspectiva, tiene mucho sentido lo que está escrito. Pero hay comentaristas que dicen que Hebreos se escribió para los lapsis, para los Pedros, para aquellos que habían tenido un lapsus de incredulidad, un momento en el que se les amenazaba. Esto lo pasaron muchos cristianos, muchos fueron al martirio y les pedían precisamente eso, negar que Jesús era el Señor, y que repitieran eso 3 veces y que repitieran una adoración a un Dios pagano. Y muchos de ellos no lo hicieron, pero algunos sí. Muchos de ellos no se mencionan, pero Pedro sí. Pedro en algún momento, aunque después hubo un cambio y fue un mártir, según la historia, tuvo ese lapsus. Ese lapsis fue un lapsis que, como muchos de nosotros, podemos ser. Él se puso y se fue a la puerta, al portal, aunque no lo dice la Biblia, pero de acuerdo a lo que está en el contexto, dijo, si hay necesidad de correr, hay que correr. Pero qué interesante que esto fue advertido por Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Antes, además antes lo repiten, antes de que el gallo cante. Cristo le dijo, me vas a negar. El gallo cantó. Y a pesar de esa advertencia de Cristo y del canto del gallo, la caída continuó su proceso. Ahora, veamos, ¿verdad? No fueron hombres armados la amenaza. No fue alguien con los soldados romanos, no fue nadie. ¿Quién fue? Una señora que lo reconoció, que supo que caminaba con Cristo. Una pequeña, diríamos minúscula amenaza. ¿Qué nos muestra esto? El grande valor que Pedro le daba a su propia vida. Y esto es lo que nos está a muchos de nosotros influenciándonos y tenemos como valor. Realmente uno de nuestros grandes problemas para el pecado es que estamos sobrevaluados de nuestra propia vida. Y eso nos ha llevado a caer. Y por último, recordando esas palabras que vemos en Pedro, ¿qué había prometido? ¿Que esto pasaría? No, que pasaría lo contrario. Y lo repitió. Yo pienso que esa fue una predicación que todo predicador quisiera tener, porque fue exitosa. Todos lo siguieron, todos repitieron lo que Pedro hacía. Qué importante, ¿verdad? Qué hermoso sería que cuando aprendiéramos algo de vivir en santidad,
hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Y todo este grupo saliéramos y a partir de ahí viviéramos una vida de oración. A ver, hermanos, vamos que hablara, ¿verdad?, el pastor el próximo domingo y hablara de adoración, ¿verdad? Y que de ahí todos nosotros nos convertimos en sus adoradores. Qué hermoso sería eso, ¿verdad? Bueno, Pedro predicó, yo no te negaré. Y todos fueron atrás de él. Una predicación exitosísima. Todos lo siguieron. Pero esa aparente sinceridad de Pedro, ¿qué es lo que estaba demostrando? Tenía ahí a Jesús enfrente. Cristo le recuerda una profecía de Zacarías. Cristo le señala a él. Y en lugar que se rindiera, ¿verdad? Jesús, no permitas que esto suceda, por favor, ayúdame, yo no quiero fallar. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué? No, yo estoy seguro. Yo estoy seguro. No me escandalizaré de ti. ¿Cómo se le llama eso? Autosuficiencia. Yo, por mí mismo, con mis decisiones, con lo que voy a hacer, voy a arreglarlo todo. Con lo que voy a hacer, voy a lograrlo. Con lo que yo me estoy proponiendo ahorita, voy a vivir en santidad. Oh, terrible noticia. La autosuficiencia de Pedro quedó expuesta. Y su propuesta fue un fracaso profundo, rotundo. Y ya vimos por qué. Porque no había comunión. Pedro ya lo había vivido. Pedro ya había experimentado la ayuda de Cristo. ¿Recuerdas cuando salió a caminar en el mar? ¿Qué fue suficiente para que Cristo le tendiera la mano? Señor, sálvame, ¿por qué perezco? No fue una oración teológica, no fue una oración, no repitió un salmo, no recitó un salmo en su oración. ¿Cuántas palabras? 4 fueron suficientes para la manifestación de la misericordia de Dios. Sálvame. Pedro había experimentado eso. Pero cuando Pedro se olvidó de Dios y se miró a sí mismo, se olvidó de clamar por ayuda cuando se hundió en el mar, eso yo lo había experimentado. ¿Cuál fue el problema? No vio el peligro en el que estaba. Por eso se durmió. No vio en el riesgo en el que estaba de fallar a Dios. Pedro consideró más peligroso el mar que su propio egoísmo. Muchos de nosotros consideramos mucho más difícil pasar por una enfermedad o por un desempleo o por una traición que nosotros mismos. Cuando la sirvienta lo vio, versículo 69, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban ahí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Todos somos Pedro, susceptibles a rechazar a Jesús por tener una leve seguridad o una leve satisfacción. Nuestro problema tiene una raíz. Nuestro conflicto con el pecado, debemos de reconocerlo, tiene un origen. Que no estamos en intimidad. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha inseguridad y mucha insatisfacción, lo poquito se vuelve tesoro.
¿Cierto? ¿Qué te piden las personas pobres en la calle? Bueno, los limosneros, no los rateros, ¿no? Un ratero se te va a quitar todo lo que pueda. Pero un limosnero, ¿qué te pide? Poquito, con una moneda que me des, y el otro otra, y el otro otra, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene mucha necesidad, porque tiene mucha hambre. Cuando nosotros no estamos conectados con el Señor, en comunión con Él, ¿cómo caminamos? Con miedos, con inseguridad. ¿Y qué pasa? Defendiéndonos a nosotros mismos, peleando por un huesito, peleando por reconocimiento, peleando por aceptación, peleando porque nos reconozcan, porque nos traten bien, peleando. ¿Por qué? Porque estamos muy inseguros y no estamos insatisfechos, porque Dios no ha sido suficiente. Y entonces el pecado se vuelve gravemente peligroso, porque el pecado sí trae satisfacción, pequeñita, cortita, ínfima, pero la trae. Pedro fue capaz de negar a su maestro por esa ínfima seguridad, por ese pedacito de satisfacción, de control. Porque cuando hay mucha inseguridad e insatisfacción, lo poquito se vuelve un tesoro. Y esto es lo que hace muy atractivo el pecado. Al no estar abastecidos en Dios, donde Dios nos brinda esa seguridad, donde Dios nos brinda esa satisfacción, comenzamos a voltear a ver qué nos puede dar, aunque sea una limosnita. Un prominente discípulo cayó profunda y vergonzosamente. Fue vencido por el temor. J.C. Ryle, en sus meditaciones sobre los evangelios y específicamente por este pasaje de Marcos, dice: declara que no conoce a aquel a quien había acompañado y con quien había vivido durante 3 años. Declara que no conoce a aquel que había sanado a su propia suegra, le había llevado al monte de la transfiguración y salvado de hundirse en el mar de Galilea. Y no solo niega a su maestro una vez, sino 3 veces. Y no solo se limita a negarlo, sino que comenzó a maldecir y a jurar. Y sobre todo hace todo esto tras las más claras advertencias, y a pesar de sus propias protestas, clamando que no haría semejante cosa, sino que moriría. Pedro traicionó a Jesús. Judas traicionó a Jesús. Los otros, Pedro, cuando menos a lo mejor le podríamos reconocer, intentó acercarse. Nosotros ni se vieron, ni lo intentaron. Todos incrédulos oyeron. ¿Por qué el Evangelio nos muestra esto? ¿Por qué Pedro es capaz? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con Pedro. Pero ¿por qué es capaz de escribir esto en el Evangelio? Porque hay una invitación divina a cuidarnos día con día, diario, de caer o para no caer. Porque aún regenerados, amados, somos débiles, no somos supermanes. Desde chiquitos queremos serlo, ¿cierto? Recuerdo a mi hijo que no se quitaba en un tiempo la máscara de Spider-Man, y así un día queremos ser superhéroes, queremos tener poder, está innato en nosotros. Y entonces nos cuesta un trabajar porque estamos autoconvencidos de que podemos. Y luego viene alguien y te dice: tú vas a poder, échale ganas, ponle ahínco, todo lo que te propongas. Y tú que dices: sí, cierto, ¿por qué no? Si soy tan inteligente, pasé mate con 6. Soy requete inteligente. Logré vencer la química de la secu.
¿Cómo no voy a poder con todo lo demás? Y el Señor nos está diciendo, un apóstol, un discípulo prominente. ¿Por qué prominente? Porque Cristo lo dijo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Estaba ahí. Estuvo ahí. Y ese discípulo prominente cayó. Pablo lo recuerda en su carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, qué bueno por ustedes. Qué bien. Eso quiere decir que están confiando en Dios. ¿Dice eso? Cuidado. Tenga cuidado. No sea que caiga. Cualquier tentación puede hacer que un santo tenga una gran caída. Toda la Biblia lo dice. ¿Quieres nombres? Noé se emborrachó, hizo cada barbaridad. Noé. Sansón, Lot, Abraham, David, Ezequías, Josafat, Judá, etcétera, etcétera. No podemos menospreciar. No somos superhombres. Sin Dios estamos perdidos. Y terminamos con el versículo 72. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. No nos dice la Biblia cuánto lloró. Yo creo que lloró mucho. En Hebreos 12 el Señor nos muestra, nos enseña acerca de lo que la amargura puede hacer en el corazón del hombre. La incredulidad puede hacer en el corazón del hombre. Y pone como ejemplo a un Esaú, que también lloró mucho, amargamente dice. Pero la bendición no regresó a él. Hay cosas que Dios, en su misericordia, permite y da otra oportunidad. Pero rechazar a Jesús y preferir el pecado siempre trae grande dolor. Siempre va a traer lamentación. Siempre traerá llanto. Recuerdo al pastor Chuy Olivares en un seminario en un congreso para varones, que recordaba una frase mexicana, ¿no? Que decía, ¿a quién le dan pan que llore? Y él dijo, pues yo no he visto a nadie que se trague ese pan y no haya chillado. Sí se llora. Y eso es lo que Dios en su amor nos está diciendo. Pedro se equivocó gravemente. La historia nos narra que Pedro se arrepintió de verdad, pero hubo cosecha amarga. Hay perdón en la gracia de Dios si buscamos un verdadero arrepentimiento. Pero hay que recordar, hay que entender, hay que saber que el pecado conduce seguro a la tristeza. Siempre. Quiero leerles otra frase de Ryle en las mismas meditaciones sobre los evangelios. El Señor Jesús ha provisto misericordiosamente que nunca aproveche a sus siervos caminar descuidadamente y ceder a la tentación. Si le volvemos nuestras espaldas a Él, podemos estar seguros de que pagaremos por ello. Aunque nos perdone, nos hará sentir la necedad de nuestros caminos. El camino a la santidad más grande es siempre el camino a la felicidad más grande. No caigamos nunca en el engaño de pecar
al fin Dios me perdona. Dios nos ama lo suficiente como para también disciplinarnos. Aquellos que siguen al Señor de cerca, con mayor plenitud, siempre le seguirán más fácilmente. Pedro fue restaurado por Cristo. Vemos ahí en el Evangelio de Juan que se encuentra con el Señor ahí en la playa, cenan, se recuerda de Cristo. Pedro, ¿me amas? Agapao. ¿Me amas como yo te he amado? Y Pedro responde, Señor, te fileo. Hay versiones que traducen eso, te estimo, te quiero. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuándo fue restaurado por Cristo? Cuando fue capaz de entender y reconocer su debilidad. Te fileo, Señor. Es cierto, hay algo dentro de mí, siento algo, pero esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Veamos nuestra realidad. Es la provisión de misericordia de Dios. Si yo caigo en pecado, Dios lo pudo haber evitado, pero Dios lo permitió para que nos demos cuenta de nuestra debilidad, de que nuestra carne, nuestro corazón nos está tratando de convencer de lo contrario. Es un engaño terrible. No somos fuertes sin Él. Somos incapaces para amar como fuimos amados sin Dios. Dios no nos puso leyes ni nos pone mandamientos para que podamos sentirnos orgullosos de ya los cumplí, qué bien, mira hasta dónde he llegado. No, para que nos demos cuenta que si no los estamos cumpliendo, hay un engaño en nuestro corazón que nos está haciendo independientes de Dios. Y valorar nuestro descanso y a nosotros mismos como algo más importante que Dios. Una incapacidad para ser leal perfectamente. Fue lo que entendió Pedro. Entendió que el origen de todo bien, de todo lo bueno, está en Dios. Entendió que solo en comunión con Él somos capaces de vivir en santidad y nunca más rechazar a Jesús. Oremos. Padre, clamamos a ti, Señor, por tu ayuda. Sálvanos de nosotros mismos, de lo que nos hemos engañado para caer en pecados que te han ofendido. Sálvanos de caer, Señor. Sálvanos de amarnos más a nosotros mismos que a ti. Ayúdanos, Señor, a poder morir realmente a nosotros mismos, realmente, y nos demos cuenta que no somos lo más importante. Tú eres el más importante. Ayúdanos, Señor, a mirar esas motivaciones que hemos tenido, que hemos avalado, que han formado parte de nuestra cultura y que nos llevan tan fácilmente a vivir en pecado todos los días. Y ya ni siquiera estar buscando a veces el cómo vencer eso. Hemos avalado tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de la grande necesidad que tenemos de estar ahí en comunión contigo. Ayúdanos a clamar por tu gracia. Enséñanos, Señor. Guíanos a un verdadero arrepentimiento, a una dependencia
de la obra de Cristo para solución de nuestros pecados y no de nosotros mismos. Ayúdanos para anhelar, desear cada instante agradarte a ti como lo más bello y hermoso. Ayúdanos, Señor, para estar tan en comunión contigo, en nuestro corazón sea tan suficiente, Dios, que el pecado, la pequeña satisfacción y seguridad que el pecado pueda traer, la podamos menospreciar, porque tú eres mucho, mucho más satisfactorio que eso. Tu amor y tu gracia, tu presencia en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque perecemos, porque el pecado pueda cortar las bendiciones que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para vivir en la vida abundante y poder poner un cerco al robo de las bendiciones que el diablo puede generar. Te rogamos, Padre, esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.